Aplauso al Señor, recibamos a nuestro pastor Obed Sanabria en la palabra de hoy. Bueno, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Estamos viendo una serie de Juan, ya hace 8 días fue capítulo 10 y hablamos sobre el buen pastor. Y hoy vamos a hablar capítulo número 11, ¿ok? Así que abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 11. Y vamos a leer los primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Ok. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó Jesús pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces, hola, sí. Hola. Para despertarle, dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Amén. Oremos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos regalas, Señor, este alimento del cual podemos tomar, Señor, y saciar el hambre y la sed de nuestro corazón. Hoy venimos a ti, Señor, con la expectativa, Señor, con la pasión de recibir tu palabra y permitir que ella, Señor, sea vida en nuestra vida. Que podamos, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Revela nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que muchas de las personas siempre ven el futuro con preocupación y siempre vemos el futuro como con expectativa, cómo nos va a ir, ¿no? Especialmente cuando empezamos un negocio, dirá, ¿y cómo nos irá en el negocio, verdad? Y cuando empezamos una familia, un hogar, siempre estamos con esa preocupación de, bueno, ¿y cómo será mañana, no? Porque según la canción de la competencia, pues yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo, si serás para mí, ¿verdad? Entonces, generalmente siempre estamos con esa incertidumbre donde ya las cosas no son confiables, donde no se sabe qué va a pasar, donde no se sabe qué puede llegar. Pues déjeme decirte algo, hay 3 cosas que le puedo asegurar del futuro, y eso que no tengo la bola de cristal, ok, gracias a Dios estoy bien sano, ok, pero hay 3 cosas que yo le puedo asegurar del futuro si nos ponemos a preocuparnos. Lo primero es que vamos a tener dificultades. Alguien dijo, no, pastor, es que yo quisiera un mundo sin problemas. No, siempre en la vida vamos a tener dificultades. Ahora, lo otro que vamos a enfrentar en la vida es tristezas. Algo nos va a pasar, ¿verdad? Van a haber momentos felices, pero también van a haber muchos momentos tristes. Y si algo que tenemos seguros todos los que estamos aquí es que un día nos vamos a morir. ¿Ok? Entonces todos vamos a tener dificultades, ¿qué más? Tristezas y vamos a tener la muerte. Por eso, yo no sé si usted se ha fijado, no soy de leer horóscopo ni nada de eso y espero que usted no lo haga, pero casi siempre te dan advertencias negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque es seguro. ¿Sí? Entonces, y es más, algunos predicadores aprovechan eso, ¿no? Hay alguien enfermo, pues ¿quién no está enfermo? Yo siento que a alguien le está doliendo la cabeza, por favor, es raro que no le doliera, ¿verdad? Yo siento que alguien, porque siempre vamos a tener dificultades y es algo con lo cual contamos. Es más, Jesús mismo lo dijo en el mundo, que dice, tendréis aflicciones. O sea, lo normal en la vida es que uno esté pasando por una aflicción. Lo normal es que uno esté pasando por algún tipo de prueba, por algún tipo de circunstancia. Eso es lo normal en la vida. Ahora, el tema no es cómo evitarlas. El tema no es cómo escondernos para que nunca las tengamos. El tema es cómo prepararnos. Yo les decía alguna vez, yo no puedo evitar que llueva,
o no llueva. Eso no lo puedo hacer, pero sí puedo prepararme para la lluvia. Entonces una persona que se prepara, ¿qué lleva? Si usted sabe que usted ve el día así como gris, ¿usted qué saca? La sombrilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no puede decir, es que yo necesito que hoy no llueva. No, usted se prepara para ello. Eso pasa mucho como cuando uno mira los famosos matrimonios campestres, ¿no? Y parece que todo lo tenían tan bien lindo, le faltó un detalle, que no contaron que ese día llovió, ¿verdad? Y entonces, claro, fue un desastre y entonces todo estuvo empantanado. Pero una pareja previsiva dice, bueno, lindo el clima, sí, pero no sabemos ese día cómo va a estar. Entonces preparan unas carpitas, las decoran y eso es, ¿verdad? Y he estado en varios matrimonios donde a última hora en la lluvia nada que para, ¿verdad? Y entonces les toca a última hora hacer la reunión. Recuerdo en uno de los últimos matrimonios que estuve, donde al final tocó casarlos casi que fue como en la cocina, que era el lugar donde no paraba de llover y ya la hora que ¿verdad? Pero todo fue organizado, entonces trasladar todas las sillas, las cosas. Pero bueno, yo dije, si se hubiesen preparado, ok, nada de eso hubiese pasado. Entonces, la Biblia no nos dice, bueno, ¿cómo hacer para no tener problemas? No, la única manera para no tener problemas, hermano, es ponernos una pijama de madera, ir al barrio de los costados. Por eso ese que llega a los barrios de los costados uno le dice, descansa en paz, ¿verdad? Porque ya no debe tener problema. Yo no he visto que allá en el barrio de los costados le llegue el recibo de la luz. Bueno, muertos, quedaron sin luz. Bueno, muertos, les cortamos el agua. No, ya no tienen problema, ya no tienen ninguna dificultad. Somos nosotros los vivos, los que somos tan vivos que todo el tiempo nos está llegando algo que hay que pagar, ¿verdad? Algo que hay que conseguir, algo que hay que lograr, algo que hay que resolver. Entonces, lo que está diciendo la palabra del Señor es que la palabra de Dios jamás nos asegura que no vamos a tener problemas. Lo que sí nos asegura es que vamos a tener la ayuda de Dios en medio de los problemas. Ahora, por eso Jesús dijo una frase que es muy linda. Decía, mire, no tiene el día 12 horas. El que anda de día, ¿qué dice? No tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, ¿qué dice? Tropieza porque no hay luz en él. Y recuerda que 2 capítulos atrás Jesús había dicho, yo soy la luz de este mundo. Entonces, no quiere decir que no vamos a tener dificultades, sino que andar en Jesús es como andar en luz, que aún la noche, que aún las dificultades no nos harán tropezar. Por ejemplo, eso es como cuando usted tiene que caminar de noche y lleva una linterna. Esa linterna trae luz a tu camino y hace que tú no tropieces. Entonces, todos vamos a tener momentos difíciles, pero si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, es como caminar de día. Podemos caminar seguros que Dios está respaldando nuestros pasos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el tema no es cómo evitar las dificultades, no es cómo evitar las noches, no es cómo evitar los problemas, es cómo estar preparados para ello. Entonces, no es preguntarle al vecino, ¿tú tienes problemas? Porque tal vez es normal que los tenga. La pregunta es, ¿estás preparado para ellos? No es decirle, oye, no estás pasando por crisis. No, tal vez las tengas. La pregunta es, ¿estás preparado? Porque aquel que está preparado para ellas puede decir como Santiago, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero generalmente con el paso de los años uno trata de buscar los caminos más fáciles, los más corticos y los más seguros. Pero cuando se es niño, los niños, ¿qué hacen generalmente en su caminar? Buscan los más complicados. Sí, si es posible irse por allá por el borde de un muro, ahí por ahí quieren caminar, ¿verdad? Uno dice, pero por acá es más seguro, más sencillo. No, ellos quieren experimentar, ¿verdad? Porque los problemas lo ven como retos, como que chévere, que bueno, y hay que saltar y hay que agacharnos. O sea, tienen toda una adrenalina impresionante, ¿verdad? Generalmente los niños de hoy les hacen encendedor, pero no el apagador. Uno no sabe dónde se apagan, ¿verdad? ¿Dónde se desconectará ¿verdad? Pero generalmente tienen que todas esas dificultades se vuelve algo chévere, sea algo que les encantan los retos. Uno con el tiempo, con el paso de los años, uno empieza, todo lo quiere uno más fácil, más sencillo, ¿verdad? Que no haya nada de esfuerzo, ¿ok? Por eso cuando tú eres joven siempre y súbanle, cuando eres viejo, bájenle, ¿verdad? Cuando uno es joven es uno prendido toda la noche, ¿verdad? Cuando uno ya a las 6 de la tarde uno empieza como con las gallinas, ¿no? Ya uno a guardarse, ya uno irse a la casa, ¿verdad? En cambio, para un joven, a las 11 de la noche empezó la fiesta. ¿Sí me entiende? Para uno de viejo, a las 11 de la noche, hace rato terminó la fiesta. ¿Sí me entiende? Ya no encima. Bueno, eso es vejez, oye, ya es vejez, ¿verdad? Entonces, por eso, ok, sigamos acá. Entonces, lo que quiero decir es, sí, yo no puedo evitar, pero si yo estoy en luz, ¿sí? Como le digo, el problema no es la música, el problema es tu edad. Porque si el problema fuera la música, pues acabémosla. El problema es tu edad. Los que son jóvenes las disfrutan, los que somos ya no tan jóvenes ya nos empieza a fastidiar, ya queremos bajarle a toda hora, ¿verdad? Entonces por eso, el tema no es el problema es ¿qué?
qué luz hay en tu vida. El problema no son los tropiezos, es si no tienes luz. Porque si no tienes luz, vas a caer. Si no tienes luz, ese tropiezo te va a hacer fallar. Ese tropiezo va a dañar tu vida. Ese tropiezo, esa dificultad que vas a enfrentar va a destruir tu fe y va a dañar tal vez tu paz y el gozo de Dios en tu corazón. Por eso hoy quiero invitarles a que recordemos que estar en Cristo, estar en la luz, significa tener por lo menos 3 cosas o 4 si alcanzamos a verlas en esta mañana. La primera cosa es que tú vas a tener en primer lugar la ayuda de Dios. Aquel que anda con Dios entiende que no está solo, entiende que Dios va a estar ahí a tu lado siempre. Y por eso, mire, es muy interesante porque es toda la historia de la muerte de Lázaro y vamos a ver todo el capítulo en muchas partes. Es más, de aquí van a salir varios sermones. Pero lo primero que uno debe entender en el nombre de Lázaro es que Lázaro significa básicamente Dios es mi ayuda. Y es tal vez lo que debemos recordar cada día que nos levantamos. Sí, tal vez podemos tener dificultades, pero la palabra del Señor dice que su oído está atento al clamor de los que te temen. Sí, vamos a tener problemas, pero no estamos solos. Así como tenemos asegurado los problemas, tenemos asegurado la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así como Marta y María podían clamar a Jesús en medio de ese problema, en medio de la enfermedad de su hermano, podían decirle: Jesús, sálvanos, nuestro hermano está muriendo, y podían saber que Jesús los iba a escuchar. Déjeme decirte algo, ese mismo Jesús está, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios te está diciendo: tú no estás solo para enfrentar el problema. Tú no estás solo para enfrentar la dificultad. Tú no estás solo para enfrentar la angustia que está pasando en tu vida. Mire, yo no sé si recuerdan una historia muy archirreconocida de el papá que estaba con sus hijos en la finca de los abuelos, ¿verdad? Y de pronto este niño estaba tratando de armar un campo para jugar a fútbol, ¿verdad? Y tener mucho más espacio porque había una piedra en la mitad que le incomodaba. Y entonces el papá estaba sentado en la casa mirando a su hijo, y de pronto su hijo empezó a tratar de mover la piedra, pero era más grande que él y más fuerte que él y más pesada de lo que él podía mover. Y entonces él lo intentó de muchas maneras y no la pudo correr. Y entonces, todo triste y todo como cansado, no hallaba qué hacer. Y entonces el papá le dice: hijo, usa toda la fuerza que tienes. Y entonces el hijo volteó al papá y dijo: gracias, papá, voy a usar toda la fuerza, ¿no? Y empezó, y nada, eso casi le salían los ojitos, pero la piedra seguía ahí. Y entonces el papá vuelve, le grita y le dice: hijo, no estás usando todas las fuerzas que tienes. Y el hijo dijo: yo no sabía que era Superman, ¿verdad? Yo no sabía que era el hombre increíble, ¿no? Ahorita me va a poner verde, ¿verdad? Y entonces dijo: bueno, papá. O sea, él creyó que era como Dragon Ball, que haciendo uno fuerza y gritando, el pelo le cambiaba y se daba más fuerza. Entonces, por eso usted tenga cuidado cuando va al baño. Ok, no, pero ese proceso, ¿verdad? De fuerza. Entonces creyó que era gritar un poquito, a ver si los que vieron Dragon Ball son los que entienden. Los demás quedan más aburridos que dan el Día de la Madre. Ok, pero trató de moverla más fuerte y no pudo. Y el papá vuelve y le grita: hijo, no estás usando toda la fuerza que tienes. El hijo, todo desanimado, decepcionado y preocupado, dijo: papá, pero ¿cuál fuerzas? Si no soy capaz. ¿De cuál fuerzas estás hablando? Y el papá le dice: pues de las mías, porque yo soy tu padre. Si tú me dices, yo te ayudo. ¿Sabes? Uno de los grandes problemas que tenemos en la vida es que cargamos las piedras solos, cargamos los problemas solos, cargamos las dificultades solos, y ahí estamos tratando de cargar nuestra familia. Y no, eso es impresionante. Por eso Dios decía: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajando. Entonces usted es cargando por cómo mantener unido ese hogar, y resulta que no es capaz, porque Jesús mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y entonces, claro, has tratado de cargar tu economía, y claro, cada día tu economía alcanza menos, y cada vez tu sueldo es más aguacate, ¿no? Agua pasó por aquí, cate que no te vi, ¿verdad? O sea, y cada vez tú dices: pero Señor, ¿qué hago? Si cada día suben más las cosas, si cada vez mi sueldo no alcanza. Y Dios te dice: es que no estás usando todas las fuerzas que tienes. ¿Cuáles fuerzas? Las mías, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántos dicen amén? Él puede fortalecer tu vida. Ahí donde tú no puedes, ese es donde Dios puede. Ahí donde tú no eres capaz. El Señor decía: miren, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. O sea, si nuestra mejor época de la vida, si nuestra mejor fue en la época donde tuvimos más fuerza, nos cansamos.
Bueno, hoy los pelados nacen cansados desde que nacen, no sabe cómo, ¿verdad? Uno va a la tienda, ¿verdad? De todo el tiempo están cansados. Pero si los jóvenes se cansan, pues cuánto más nosotros. Pero dice, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? No las mías, ya se acabaron. ¿Cuáles fuerzas vamos a tener? Las fuerzas de Dios a nuestro lado. Y yo creo que ese es el llamado, decirle, Señor, yo no quiero seguir luchando con mis fuerzas. Quiero empezar a luchar con tus fuerzas. Quiero empezar a mirar mi hogar, a trabajar en mi hogar, a sostener mi hogar. No en mis fuerzas, porque no soy capaz. En mis fuerzas tal vez yo no puedo como mantener un lugar feliz, como mantener un lugar unido, ¿verdad? Sí es unido, pero unido de ratas. Ok, pero no es en esa lucha. Es decirle, Señor, dependemos de tu presencia, dependemos de tu fuerza, porque tú eres nuestra ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el nombre de Lázaro, el mismo de Eleazar que nos ayuda aquí, los diáconos, significa eso. Dios está a tu lado para ayudarte. Nunca estarás solo. ¿Cuántos dicen amén? Jamás estás solo. Por eso no puedes separarte del Señor. Por eso no puedes abandonar al Señor. Por eso no puedes hacer las cosas sin Él. Mire, les conté alguna vez una historia que me sucedió. Estaba pasando un momento muy difícil y como que a veces los problemas le llegan a uno en manada, ¿no? Llegaran de a uno, pues uno los atiende, pero como que todo le llega al tiempo, ¿verdad? Entonces justo te dan el carro, justo te cortan los servicios. Uno dice, pero ¿qué pago primero? Y a veces como te llegan juntos. Y a veces uno siente, y Señor, la vida, qué tan pesada que es, ¿no? Y fuera de eso estaba en Bogotá, y en Bogotá es un lugar de estrés para todo, ¿no? Para manejar, para vivir, para todo. Y todo se te va acumulando, compromisos, tareas. Y sentía que no podía más y llegué un día que estaba orando justamente al Señor de eso. Y el Señor me ha dado el pasaje de Isaías 40, ¿no? Dice, el esfuerzo alcanzado y multiplican las fuerzas al que no tiene ninguno. Dice, los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, caminarán. Y entonces yo dije, Señor, eso es imposible. Uno corre y se cansa, camina y fatiga. Por eso uno ni corre ni camina, para evitar la fatiga. Entonces generalmente uno, pero siempre si uno quiere caminar se va a cansar, si corre se va a fatigar. Entonces dije, Señor, esto no se puede, este pasaje es imposible aplicarlo. Y entonces llegué a la casa y iba con mis dos hijos. Y de ese entonces, ya gracias a Dios, yo viví un tercero, pero en esa época vivíamos en un quinto piso sin ascensor. Y los que han vivido en quinto, sextos pisos, eran sexto piso, perdón, sin ascensor, saben que eso es complicado, ¿verdad? Porque uno está cansado, llega a 10, 11 de la noche, a subir esos 6 pisos es terrible. Y fuera de eso, cuando hay dos hermanos de edades cercanas, hay lo que llama competencia, ¿verdad? Y entonces ya bajé el carro, el edificio, la torre quedaba como a 3 cuadras, porque en Bogotá todo es grande y todo es lejos, ¿ok? Hasta el parqueadero, el propio apartamento era lejísimos. Entonces tocaba caminar allá. Y entonces mi hija, que en esa época tendría por ahí unos 4 o 5 añitos, llegó y hizo una práctica que en esa época era muy, muy común, era bajaba el carro, agachaba la cabeza y levantaba las manos. Eso significaba que no iba a dar un paso más porque se sentía que estaba cansada. Entonces ahí viene qué tocaba hacer, alzarla, y le gustaba mucho llevarla a tuche, ¿verdad? Entonces una vez que diga, tuche, tuche, papá. Y ahí sí se levantaba. Y una vez que ponía tuche, le decía a su hermano, a Michael, le decía, ¿quién llega primero? Ahora, sí, es muy lindo decir quién llega primero, ¿verdad? Cuando tú estás ahí arriba, ¿verdad? Porque ahí fuera los padres, entonces me tocaba competir contra Michael a llegar primero y ahí que yo perdiera. Entonces te imaginas subir esos 6 pisos corriendo con una hija. Ahora, lo lindo es que, ¿cómo llegaba mi hija al 6º piso? Feliz. ¿Cómo llegaba yo? Muerto, ¿verdad? Llegaba ahí las últimas gradas, era sin poder. ¿Sabes? Y él me decía, eso es correr y no cansarte cuando corres en mis brazos. Cuando corres en mis hombros. Te has cansado en la vida porque has corrido solo, pues que has corrido en tus fuerzas. Pero si te pones en mis brazos, si te pones en mis hombros, yo correré por ti y nunca te cansarás cuando te viaje. Entonces, si tú estás cansado de tu familia, ¿por qué será? Porque la has cargado en tus hombros. Si tú estás cansado de tu economía, ¿por qué estás cansado? Porque has luchado con tus fuerzas. Pero si las pones en las manos de Dios, ¿recuerdan lo que un muchacho puso en las manos de Dios? 5 panes, 2 peces. ¿Para cuánto alcanzaba eso? Y yo les dije que no era pez de ese Boca Chico, no era pez bagrecito, no. Sí habían bagres, pero no eran pescados. Ok, pero no era eso, ¿verdad? Les dije qué pescado era. Eran las chiquitas, esas que uno hace caldito, o sea, una comida de pobre. ¿Sí? ¿Y para cuánto alcanzó? Para 5,000 y sobró. ¿Qué es lo más interesante?
Lo más interesante es saber que en mis manos no alcanza, pero en las manos de Dios sobreabunda. En las manos de Dios todo lo que tú tengas va a alcanzar y será prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso deja de estar luchando en tus fuerzas. Deja de estar corriendo en tus fuerzas. Deja de estar esforzándote a lo que tú puedas dar y empieza a decirle: Señor, yo quiero correr en tus brazos. Yo quiero, Señor, sentir que puedo lograrlo porque tú vas conmigo y porque tú me levantas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entonces en primer lugar tienes la ayuda de Dios. Por favor, no te atrevas a enfrentar un problema sin su ayuda. No te atrevas a creer: no, yo lo resuelvo, yo soy capaz, yo tranquilo que... No, por favor, aún para la dificultad más pequeña, aún para el del día a día, aún para la sola levantada de la cama, yo necesito la ayuda y el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, antes de poner un primer pie en el piso, dígale: Señor, necesito tu ayuda, necesito contar con tu fuerza, porque si tú no vas conmigo, Señor, ni para qué me paro. Si tú no estás conmigo, ni para qué me levanto. Si tú no estás conmigo, Señor, no puedo salir adelante. Entonces, en primer lugar, cuentas con la ayuda de Dios. Lo segundo es que cuentas con el propósito de Dios. Mire, y esto es bien interesante de este pasaje. Y yo sé que aquí alguna vez lo compartimos hace algunos años. Pero si usted mira, cuando Jesús le dijeron acerca de la muerte de la enfermedad de Lázaro, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. La pregunta es: ¿Lázaro se murió? Sí. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte? Por eso los discípulos quedaron tranquilos. O sea, como diciendo: tranquilo que eso hierba mala nunca muere. O sea, tranquilo que eso no va a morir, tranquilo que eso no es para la muerte, o sea, no es para tanto. Ellos lo entendieron como si Jesús dijera: tranquilo que eso es una enfermedad pasajera. Y resulta que murió. Uno diría: ay, Señor, te equivocaste. Señor, ¿cómo así que no iba a morir y se murió? O sea, el Señor dice: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, lo que está diciendo es que esta enfermedad es una oportunidad para manifestar en su vida la gloria de Dios. Mire, esto es muy interesante, porque es que sin Dios, y sin Dios significa en oscuridad, uno ve el problema y uno lo ve como una tragedia. Uno dice: mire, este problema es porque me va a arruinar la vida. Es más, lo que las personas te dicen, ¿no? Cuando alguien de pronto te critica, uno se pone: uy, ¿y usted por qué me habla eso? No, qué bueno que uno diga: no, esa fue una crítica constructiva. Tómala de buena manera, saca el mejor provecho de ella, aprende de ello. Uno no solo aprende de los halagos, a veces aprende más de la crítica, aún aprende más de la dificultad. Entonces, claro, lo que está diciendo Jesús es: este problema, esta enfermedad, su propósito no es matarlo. Tiene un propósito mayor. ¿Y cuál es el mayor? Manifestar la gloria de Dios en su vida. Entonces, mira, yo pregunto, para que tú veas el Dios sanador que necesita, estar enfermo. Para que tú veas el Dios proveedor que necesitas, tener una necesidad económica. Para que puedas comprobar el Dios que es tu gozo, ¿qué necesitas? Una tristeza. Y es en medio de la tristeza donde Dios llega con ese gozo sobrenatural procedente del Espíritu Santo. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a los discípulos es que los problemas no son para lo que la gente piensa que es para la tragedia, para la tristeza, para la ruina, para la crisis, para destruir nuestra vida. No, son lindas oportunidades para ver manifestados en ellos la gloria y el poder de Dios. Por eso, entre más grande el problema, más grande será la gloria de Dios. Mire, por eso es que uno no entiende cómo es posible, y hay muchos que me han preguntado cuando leen Éxodo, que por un lado el Señor le mande a decir al faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Recuerdan? Y el versículo siguiente: mas Dios endureció el corazón del faraón. Y dice: Señor, ¿qué estamos haciendo? Sí, no, pues coneja amígdalas, ¿para qué amígdalas, Señor? Entonces, ¿pero por qué no me lo facilita? ¿Y por qué el Señor endurecía el corazón del faraón? ¿Para qué? Para manifestar su poder. Si Él lo hubiese entregado a la primera, ¿hubiésemos visto las 10 plagas? No, es porque endureció el corazón que el Señor necesitaba un corazón duro. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Es más, la última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. Y esa es un evento que ocurrió, que nos señala aquí a Cristo, la Pascua. Porque ahí es por esa sangre del Cordero que todos somos rescatados. Entonces todo tenía un propósito. Entonces usted dirá: pero a mí ¿por qué me toca tan difícil? Y a veces nos hemos quejado por eso. Pero ¿por qué los demás les toca como más fácil? Pero ¿por qué conmigo es más complicado conseguir trabajo? Más complicado salir adelante. Pues por eso.
porque en esa complicación es una linda oportunidad para que veas la grandeza y el poder de Dios. Vas a ver el Dios manifestándose, vas a ver el Dios obrando, vas a ver el Dios sobrenatural que va a hacer lo imposible, lo va a hacer posible para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te quejes del problema. Digas, qué problema tan grande. No digas, uy, qué linda oportunidad para ver la gloria de Dios. Mire, si usted enfrenta problemas chiquitos, pues tendrá victorias chiquitas. Pero si enfrentas cosas grandes, tendrás ¿qué? Victorias grandes. Por ejemplo, ¿recuerdan a David? ¿Sí? ¿Por qué fue recordado David antes de ser rey? ¿Por qué fue recordado? Tanto que tuvo renombre, tanto que tuvo, mejor dicho, ¿cómo dirá yo? Prestigio, no solo en su tierra, sino aún fuera de su tierra, aún con sus enemigos. ¿Por qué? Porque enfrentó lobos, porque mató osos y los mató, ¿recuerdan? Mire, tu siervo ha enfrentado osos, tu siervo ha matado lobos, pero alguien dijo, el matador de lobos, ¿sí me entender? El lobo feroz o algo así, el matador no. ¿Por qué fue recordado? ¿Por qué fue recordado? Por enfrentar gigante y derrotarlo. O sea, ¿qué fue lo que pensó David cuando vio el gigante? Mientras todos estaban escuchando, no, qué gigante tan grande, uy, qué gigante tan peligroso, uy, no, tiene como pocos amigos, ¿verdad? Mientras todo el mundo estaba asustado, tanto que hicieron un diagnóstico literal del tamaño del gigante, ¿verdad? Recuerdo, hicieron un diagnóstico literal mejor dicho, del peso de la malla que lo cubría, del tamaño de la espada, del peso de la espada. O sea, tenían cuánto medía. O sea, yo no sé si en un momento dijeron, perdón, don Goliat, ¿nos deja medirlo? ¿Nos deja pesar su espada? O sea, tenían un relato detallado del problema que estaban enfrentando. ¿Sabe qué era lo único que no tenían? No tenían claro el tamaño del Dios que estaba con ellos. Y por eso cuando David vio al gigante, ¿qué dijo? ¿Quién es este incircunciso que va a retar y desafía la grandeza y el poder de Dios? Él vio en el gigante ¿qué? Una linda oportunidad. ¿Qué días escuché un comentarista que decía que realmente David enfrentó al gigante porque pensaba en Mical? Bueno, ni la conocía, esa no fue su motivación. Su motivación ¿qué fue? Una linda oportunidad para ver eso que él había recibido. Recuerda que él había recibido ¿qué? La unción de Dios como rey. Y él dijo, Señor, si yo soy ungido, este gigante será una linda oportunidad de demostrar esa unción que tú has puesto sobre mi vida. Ahora déjeme decirte algo, no solo David ha sido ungido, nosotros también hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, así que tú eres el ungido de Dios. Y entonces, ¿qué está diciendo? Ese problema, ese reto, ese desafío es una linda oportunidad para ver a Dios obrando a través de tu vida. Entonces, en vez de quejarte por el problema, en vez de decir, este problema me va a matar, esta enfermedad me va a matar, dice, Señor, esta enfermedad es una manera de poder ver tu obra obrando de una manera extraordinaria. ¿Ok? Entonces, den un aplauso al Señor, dile, Señor, gracias por tu obra. Gracias porque en ti todo tiene un propósito. Entonces, sin Dios, eso es, recuerdan una propaganda muy vieja, ¿no? Con Farmatón, sin Farmatón. Entonces, viejísima, ¿no? Los que rieron sacaron la cédula, ok. Pero entonces, sin Dios, en primer lugar, está solo. Con Dios, tenemos ayuda. Sin Dios, vemos los problemas como una tragedia. Con Dios, vemos ¿qué? Propósitos. Entonces, diga conmigo, hay propósito en todas las circunstancias, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Diga conmigo eso, los que aman a Dios. No, pero ahí sí, entusiasmo, ¿no? El calvito haga así. Ok, no, pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, cada circunstancia, por difícil que sea, es una ayuda para tu bien. Cada problema que tú enfrentes es una ayuda para que veas la gloria de Dios en medio de ese problema. Entonces, el primer propósito es que Dios puede transformar el problema en una circunstancia. ¿Por qué? ¿Qué quería hacer Jesús? Mire, yo les dije que Juan no es un evangelio donde no hay muchos milagros, pero los pocos que hay los desarrolla de una manera especial. ¿Recuerdan con el ciego? Todo un capítulo y larguísimo de cómo el Señor hizo sus obras en el ciego. Ahora aquí en este milagro también hay un detalle impresionante con muchos elementos. Por eso tenemos que estudiarlo como el caníbal por partes, ¿ok? Porque es complicado completo. Pero lo primero que uno ve es que este milagro el Señor lo hizo con el propósito de ¿qué? De manifestar su gloria. Porque habían visto resucitar a alguien muerto y de 4 días
¿Sabe? Había una tendencia en los judíos que el alma rodaba 3 días por ahí buscando el cuerpo. Por eso usted tenía la oportunidad como de recuperarse, ¿verdad? Él no estaba muerto, estaba era de parranda, ¿verdad? Como cuando el tipo ahí en la cama está roncando, ¿no? ¿No han visto esos roncos? ¿Verdad? Que está, ¿verdad? Pero llega un momento en que el ronquido se y queda quieto. La mujer se levanta porque ella lo tiene dormido, es el ronquito, ¿verdad? Y dice, ay, se murió, ¿verdad? Y lo toca, ¿verdad? Y el tipo es como si el alma saliera fuera a la cocina, tomara agüita, ¿verdad? Y después, y sigue otra vez, ¿verdad? Entonces, ese coma, entonces uno diría, no, es que el alma salió un ratico y ya vuelve, ¿verdad? Entonces, generalmente decía, ya después de 3 días, ya, no hay forma. Por eso el Señor esperó, ¿qué? 4 días. Para decirles, esto es un milagro, es la gloria poderosa y grandiosa de Dios para el cual no hay nada imposible. Déjame decirte algo, si Dios resucitó a Lázaro, ¿qué no puede hacer a favor de tu vida? ¿Qué no puede hacer a favor de tu familia? ¿Qué no puede hacer a favor de tu economía? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en primer lugar, esa enfermedad era una oportunidad ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifestara. Pero mire lo que está diciendo después, dice, y para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado por ella. Uy, ¿qué significa eso? Entonces, primero, la enfermedad es una oportunidad para ver la gloria de Dios, pero la enfermedad también, este evento va a ser una oportunidad para que el Hijo del Hombre, se está refiriendo al mismo, sea glorificado. ¿Por qué? Resulta que hay pasajes que no he predicado acá porque son un poco más confusos y requeriría más bien clase de teología. Los invito a los sábados o los martes, los jueves en la noche. Requiere un poquito más de estudio teológico, ¿ok? Pero se levantó en el pueblo de Israel, así como había gente que amaba a Jesús y que seguía a Jesús, había gente que odiaba a Jesús y que quería matarlo, al punto de que lo mataron, ¿sí? Pero era la idea. Entonces ellos iban y el odio iba creciendo, ¿no? Al principio le caía mal, pero después le caía más mal, al punto que eso era como una olla a presión. Lo cierto es que el detonante para decidir matar a Jesús fue este acto. O sea, ellos al principio siempre decían, ese es hijo de Belcebú, ese es un fantoche, eso es mentira. Y claro, ellos desprestigiaban todo lo que Jesús les decía, ¿ok? Todo lo que Jesús enseñaba, ellos trataban de decir todo lo contrario. Pero cuando llegó el milagro de la resurrección de Lázaro, los dejó a todos callados. O sea, ya no había argumento. ¿Por qué? Porque todo el mundo conocía a Lázaro. Lázaro era muy conocido. ¿Y por qué era tan conocido? Por la cantidad de gente llorando. En esa época la gente, entre más le llorara, significa que más dinero tenían, más aceptación tenía. Por eso la gente le pagaba a gente que eran lloradores profesionales. Uy, aquí hay gente que se llenaría de plata, ¿no? Hay gente que hasta sacando la basura lloran. Ay, la basura, ¿verdad? Pero hay gente que es buena para llorar, que por nada están llorando. Entonces, esa gente tenía un trabajo y era ir a los funerales para hacer los lamentos. Porque se murió justo cuando estaba vivo. Entonces, generalmente, cuando la persona de dinero contrataba a mucha gente, eso es como cuando, yo no sé si usted ha visto en los funerales, cuando va la caravana con muchos carros, usted que dice, uy, ¿quién se murió? ¿No? Porque entre más carros, entre la fila sea más larga, ¿qué significa? Sapos desocupados, no, mentira. Lo que significa es la gente que está ahí para acompañarla, que es importante en la vida. Entonces, lo mismo, por eso tener mucha gente llorando, ¿qué significaba? Que esta persona era muy importante, que era una persona que se destacaba. Entonces, claro, todo el mundo conocía a Lázaro. Era una persona muy famosa. Así que nadie pudo haber dicho que era un cuento. Recuerda que en el ciego que le dijeron, usted está inventando, usted no nació ciego. ¿Recuerdan eso? Que llamaron a los papás. O sea, todo el tiempo, eso mínimo nos estaba comiendo el cuento. O sea, por todos esos años, 18 años, inventando, ¿no? Usted sí es terrible, ¿no? Entonces no falta el que quiere desprestigiar. Pero en el tema de Lázaro, todo el mundo lo vio vivo, lo vio morir, lo contaron los 4 días. O sea, era muy difícil de decir, no, él no estaba muerto, estaba de parranda. No, es que ahí nos hicieron un truco. No, era imposible. O sea, al final dijeron, no hay otra opción, toca es matarlo, porque ya ¿cómo contradecimos eso? O sea, ¿cómo podemos ir en contra de eso? Y mire lo que dice la palabra del Señor. Más adelante, verso 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. ¿De qué estaban preocupados? ¿No? Matemos una persona para conservar el templo. Pero bueno, sigamos así. Y seguían. Así que desde aquel día, ¿qué dice? Acordaron matarlo. O sea, ¿cuál fue el detonante para que pensaran en matar a Jesús? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el florero llorente? ¿Cuál fue? La resurrección de Lázaro. Ahora, ¿pero Jesús cómo veía eso? ¿Como una tragedia? No. ¿Él cómo lo veía? Como una manera de
glorificar al Padre. Y por eso dice eso. O sea, por eso en Juan 12, cuando habla acerca de la muerte, dice: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces Jesús veía su propia muerte como una manera de glorificar a Dios. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Si tú estás pasando un problema tiene dos propósitos. Propósito número 1, ver la obra de Dios en medio del problema. Y propósito número 2, si no ves la gloria de Dios, o sea, si estás enfermo y te mueres, es una linda oportunidad para que en medio de ese problema tú glorifiques a Dios. No entendieron. Yo les explico. Resulta que alguna vez el Señor habla con Pedro. ¿Recuerdan? Pedro, Pablo, Betty, Vilma, los Picapiedra. Pero alguna vez habla con Pedro y lo llama y le dice, y el capítulo 21, verso 18-19 dice: de veras te aseguro. Bueno, en Reina Valera es de cierto te digo. O sea, esto que te voy a decir, esto es clave. Dice: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir o donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender que la clase de muerte con la que Pedro... Ay, hermanos, yo sé que usted diga: ¿y para qué vine hoy? Sí, pero así como dijo el zorro, I'm sorry. Ok, a veces siempre pensamos que la manera de glorificar a Dios es cantando, que la manera de glorificar a Dios es contando las maravillas y los prodigios. Glorificamos a Dios porque pude pagar la renta, glorifico al Señor porque pude pagar la deuda, glorifico al Señor porque ahora estoy sano, glorifico al Señor, ¿verdad? Y uno cuenta las maravillas de una manera de glorificar a Dios. Pero hay otra manera de glorificarle. ¿Y cuál es la otra manera de glorificarle? A través de los problemas, de las crisis. Gloria al Señor, porque aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré. Esa es otra manera. Es no solamente dejar que el problema sea una tragedia, sino el problema sea un instrumento para glorificar el nombre de Dios. No solo le glorificas con la victoria, no solo le glorificas con conucos, no solo le glorificas con el milagro, le glorificas también aún en medio de la enfermedad. Pero tú puedas darle siempre gloria y honra al Señor. Por eso yo no he visto a nadie que diga: gloria al Señor porque me echaron del trabajo, gloria a Dios. A menos que no te guste trabajar, ¿verdad? Gloria al Señor porque me está visitando la suegra. No, es así, gloria al Señor, ¿ok? Pero gloria al Señor porque estoy enfermo. Gloria al Señor porque aunque enfermo, aunque abatido, siempre mientras haya aire, mientras haya vida, mientras haya aliento en mí, siempre habrá una boca que glorifique su nombre. ¿Sabes? Hay una canción muy vieja que dice: yo la alabo de corazón. ¿Se la acuerdan? Eso sí es más viejo, que la cantaba Abraham, ¿ok? Yo le alabo con mi voz. ¿Y qué decía? Hermana Anita, ¿qué decía? Y si me falta la voz, con las manos. Y si me faltan las manos, mochito, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, o sea, mochito y sin pies, yo le alabo con el alma. Y si ya no tengo el alma, es porque estoy con él. ¡Wow! ¿Qué significa? Que en todo tiempo, en todo momento debemos alabarlo. Entonces tú no solo le alabas al Señor, den un aplauso al Señor. Sí, yo sé que hay gente que grita cuando tiene una victoria. Qué bueno que tú también puedas gritar cuando tienes un problema, cuando tienes una crisis. Y decirle: Señor, este problema no es una razón para quejarme, no es una razón para hablar mal, no es una razón para estar ahí amargado. Este problema es una razón para glorificarte a ti en medio de él. Por eso el Señor le dijo a Pedro: le voy a decir de qué manera vas a glorificar a Dios. ¿Y eso qué le estaba diciendo? De qué manera lo iban a matar, de qué manera le iba a entregar su vida. ¿Cuánto tiempo estuvo Pedro preso? ¿Cuánto tiempo Pedro estuvo sufriendo? Y tal vez todos lo verían como sufrimiento. No, el Señor le está diciendo: eso para ti no será un sufrimiento, para ti será gloria. Ahí es donde entiendes cuando alguna vez el apóstol Pablo y Silas, recuerda que los apresaron, los metieron en la cárcel más adentro. Fuera de eso pusieron las manos en los cepos. Y lo más adentro era lo más cochino, lo más oscuro. Y estando ahí, ¿qué hicieron ellos?
cantaban salmos a Dios. Ellos le estaban diciendo: ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Sáquenme de aquí. Qué vida tan desgraciada, qué vida tan rebajada. No, estaban diciendo: gloria a Dios en las alturas. Tal vez estaban cantando: Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y me imagino que otro preso le dijo: ¿cuál cielo? Si aquí solo hay roca. No, ¿cuál? Los cielos de la grandeza y de la gloria de Dios que se abren en este lugar. Que en este lugar está la misma presencia y la misma gloria de Dios. Sabes, es muy fácil ver a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil glorificar a Dios cuando tienes la nevera llena. Es muy fácil glorificar a Dios cuando tienes la barriga llena, porque barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Es muy fácil glorificar a Dios cuando las circunstancias están a tu favor. Pero un cristiano que tiene la luz de Cristo le glorifica en el problema, en la enfermedad, en la circunstancia. ¿Sabes? Ahí es donde se nota en tu problema si tú tienes luz. ¿Por qué la persona anda en oscuridad? Porque no hay luz en él. Pero aquel que tiene luz siempre caminará seguro, jamás tropezará, ninguna dificultad lo hará tropezar, porque la luz de Dios ilumina su vida y hace que él pueda caminar seguro. Mire, alguna vez aquí les hablaba y créanme que cuando el Señor me reveló esto y lo pude predicar, ha sido un boom en todo Centroamérica y Latinoamérica. Tanto que muchos lo están predicando, no dan los derechos de autor, pero bueno, no importa. Pero porque justo se lo compartía a los pastores de Centroamérica y Suramérica y nunca lo habían visto así. Yo les decía que el pasaje de Mateo 27 ha sido el más mal interpretado en la historia de la humanidad. Sí, recuerdan, muchos han predicado las 7 palabras y ya cuando venga la Semana Santa pues siempre estará el sermón de las 7 palabras. Y una de esas 7 palabras es: Dios mío, que ahí ya están los 7, pero bueno, Dios mío, no sé cómo hacen de esa una nomás, pero dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? Ese es uno de los pasajes más escuchados. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado una predicación de eso? Generalmente, ¿qué dicen? Que el Señor estaba reclamándole al Padre el abandono. Y entonces más de uno dice: y el Señor se sentía abandonado, y el Señor se sentía solito, porque es que no podemos estar solitos, porque si yo estoy solito pues ok, pero me como un gusanito, ¿verdad? Y le quito la cabeza. Ok, pero generalmente siempre hemos pensado que Jesús en su desespero estaba gritándole al Padre: Padre, no me deje, Padre, no me abandone, Padre, te fuiste, me dejaste, me abandonaste. No, entonces, no era Darío Gómez. Dice, entonces esa es una mala interpretación. Pero los segundos que interpretaron mal fueron los mismos que escucharon el mensaje ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que Jesús dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿qué decían ellos? A Elías llaman esto. ¿Por qué? ¿Qué? Jesús, ¿qué dijo? Elí, Elí. Y más dijo: Elías, ¿dónde está? No vino, Señor. ¿Tiene el número celular para llamarlo? Pasa buzón. Sí, entonces creyeron que era que Jesús estaba llamando a Elías. Ahora pregunto, ¿Jesús estaba llamando a Elías? No. Ahora, ¿pero por qué ellos se confundieron? ¿Por qué no entendieron que Jesús estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos confundimos porque Mateo, recuerden que Mateo trata de explicar algunos conceptos en hebreo, ¿sí? y lo que significa. Entonces Mateo lo traduce. ¿Y cómo traduce Mateo? Elías, ¿cómo traduce Mateo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces la pregunta es: ¿de dónde sale la confusión? De algo que no hemos entendido y que se aprende en hermenéutica, que se llama primero el contexto literario. ¿Qué significa contexto literario? Si esto fuera prosa, ¿sí? Si esto fuera, ¿cómo dijera yo? Frase normal, o sea, si Jesús hubiese dicho exactamente lo que los predicadores dicen, que el Señor estaba reclamándole al Padre, ¿cómo le hubiese dicho? ¿Elí? No, le hubiese dicho Elohim, Ladma Sabatani. Eso es lo que hubiese dicho: Elohim, Ladma Sabatani. ¿Por qué? ¿Cómo es la palabra Dios en hebreo? Elohim, ¿verdad? Bueno, pues no sabemos hebreo. Ok, entonces para los hebreos. Ok, pero el hebreo, la palabra Dios es ¿qué? Elohim, no es Elí. ¿Qué es Elí? La que por fin van a encontrar esta semana, pues, después de 4 años, por fin se acaba, buscando el if. No, ese es el if, no. ¿Qué es Elí? Oye, el pastor ¿cómo está enterado? No, pues dan información, no es que sea pecado, oiga, pero hay más de uno que está sano. El de al lado le explica el chiste, ok, pero lo que por fin apareció, ok, pero ¿a dónde? Ustedes cómo me hacen enredar, ok, pero ¿cómo se dice Dios? Se dice ¿cómo? Elohim. ¿Y cómo dijo Jesús?
Elí. ¿Y cómo es? ¿Y cómo dijo? Ok, lo voy a decir. O sea, es Elohim, no es Elí. Entonces, ¿por qué Dios no dice Elohim sino dice Elí? Porque el Señor, quería ahorrar pereza, ¿verdad? Porque quería ahorrar tiempo, ahorrar tinta. ¿Por qué? Por el tipo de literatura. Resulta que eso es una expresión poética, ¿ok? Y así como está, y quiero mostrárselo en hebreo, porque ya aquí todos leemos hebreo. Esta es, ¿verdad? Como está en hebreo. Se lee de derecha a izquierda, nosotros leemos de izquierda a derecha, es al revés. Es Elí, Elí, Ladma Sabatani, ¿ok? Ahora, porque así se hace poéticamente, no se hace de una manera narrativa. Si fuera narrativa sería Elohim, Elohim, Ladma Sabatani, pero aquí es Elí. Y Elí es ¿qué? Poesía. Yo no sé si usted ha visto, pero en poesía se puede abreviar las palabras. Yo no sé si han leído salmos donde dice alabada Jab, porque Jab es grande y usted dice, ¿cuál Jab? ¿A qué hace referencia Jab? A Jehová. ¿Alguna vez usted ha visto en un relato que él dice y lucharon contra Jab? No, solo se hace en ¿dónde? En poesía. Es en poesía donde las palabras se pueden abreviar. Por ejemplo, la palabra aleluya es una abreviatura, es un responsorial. El sacerdote se levantaba y decía aleluya, aleluya, maracú, ya. Okay. No, pero aleluya, ¿qué significa? Alabado sea Jehová o Yahvé, ¿ok? Y por eso era un responsorial de dos palabras, ¿cómo dirá yo? Reducidas. Por eso cuando uno usa la palabra aleluya está diciendo alabado sea nuestro Dios o el Señor o Yahvé. ¿Está claro hasta ahí? Ok, entonces esto que estaba haciendo Jesús, ¿qué era? Reclamándole al Padre, estaba era ¿qué? Adorando. Porque son las primeras frases del Salmo 22. Así es como arranca el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es una queja, es una canción. Y por eso es más, el Salmo 22 que Jesús lo recuerda y que lo está entonando es una radiografía de lo que Jesús estaba viviendo. Es más, si usted lee todo ese capítulo de Mateo, tú ves que todo lo que el Salmo dice, Mateo lo describe. Por eso, para entender, hay que leer también el contexto del texto. Porque tú ves que ahí en Mateo dice que vendieron su ropa, que lo maldijeron. Si, a ver, confía en Dios, ¿por qué no libra a este? Si eres hijo de Dios, bájate a ti mismo. Todas esas cosas, Mateo las describe lo que Jesús estaba viviendo. Ahora, ¿qué dice el Salmo 22? Mira lo que dice, verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele, pues en él se complacía. El verso número 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza a mí, apresúrate a recorrer. O sea, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Adorando. Jesús no estaba ahí en ese momento para quejarse, Dios mío, porque no, él sabía lo que iba a vivir. Recuerde que por eso estaba orando el Getsemaní, si es posible pásame esta copa. Pero una vez que se levantó, él aceptó totalmente la voluntad de Dios. No es que a última hora se arrepintió. Él sabía lo que iba a pasar, porque iba a cargar en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que estaba haciendo Jesús era ¿qué? Transformando su dolor en adoración. Y yo creo que ese es el más grande desafío. Por eso la más grande enseñanza es, si Jesús tomó su dolor, si Jesús tomó su tristeza y la transformó en adoración. Mire, es como si yo dijera en algún momento, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Usted no dice, ay, el pastor no está mirando para el techo. No, ¿usted qué continuaría? ¿Qué continuaría? El firmamento. ¿Sabes qué hubiese querido el Señor escuchar? Que los que estaban ahí siguieran cantando mientras Él moría. Y te imaginas uno después de escuchar, mi corazón entona la canción. Yo estoy muriendo, no lo puedo cantar todo. Perdónenme si no lo acompaño, perdónenme si no puedo tocar el piano, pero estamos en una cruz. Eso es lo que Jesús esperaba. Pero ¿qué hicieron estos fuera de onda porque estaban en oscuridad? ¿Qué hicieron? Creer que era Elías. Elías no vino, qué lástima, ¿no? Otro día viene, mañana viene, que está ocupadito. Mire, el Señor esperaba que ellos también le adoraran en ese momento. Que ellos también recordaran las palabras del Salmo. Que ellos dijeran, mire, esto que yo estoy viviendo, estoy glorificando al Padre, estoy glorificando el nombre de Dios. Sabes, a veces nosotros vemos el problema y lo primero que hacemos es quejarnos. Lo primero que hacemos es vociferarle a los demás, qué vida tan desgraciada, yo como sufro. Nos rasgamos las vestiduras. Pero el Señor nos invita a que vengamos a su presencia a adorarle, a decirle, Señor, están vendiendo mis vestiduras, Señor, me están criticando, se están humillando, Señor, pero con todo eso yo te estoy alabando y te estoy adorando, porque mientras haya vida habrá en mi boca alabanza y gloria para el Señor. Den un aplauso a Jesús.
Entonces, estar en Cristo es, en primer lugar, tener la ayuda del Padre. Siempre que enfrentes una dificultad, contarás con la ayuda del Padre. Segundo, estar en Cristo en medio de los problemas, tú los verás como propósitos de Dios. O para ver la gloria de Dios, o para que tú puedas glorificar a Dios a través de ellas. ¿Está claro hasta ahí? Y en tercer lugar, hay algo interesante que yo lo he llamado el tiempo de Dios. ¿Ok? Entonces tú tienes la ayuda de Dios. ¿Qué más tienes? Los propósitos de Dios, pero también tienes el tiempo de Dios. ¿Por qué? Mira, Jesús dice algo interesante. Dice, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo y muy grave, ¿qué hizo? Dijo, ay, bruto, va muy rápido, Dios mío. ¿Qué nos lleva más rápido? En un mototaxi. Llama Uber. Ah, no, Uber ya no está. No, ya volvió. Ok, pero ¿sí? ¿Quién nos lleva más barato? No, ¿qué hizo el Señor? Se quedó 2 días más. ¿Por qué? ¿Porque Jesús creía que no iba a morir? No, porque sabía lo que iba a pasar. Pero a propósito se queda 2 días más. Y dice, en el lugar donde estaba. Es más, cuando él llega, ¿qué le dice Marta? ¿Qué le dice Marta? A ver, cuando llega, ¿qué le dice? Señor, si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. O sea, lo que está diciendo es, Señor, llegaste tarde. Señor, te cogió el trancón. Señor, ¿qué pasó contigo? Señor, pero te llamé si hubiese llegado antes de que muriera mi hermano, mientras él estaba enfermo, yo sé que tú ponías la mano y lo hubiese sanado, pero yo no hay nada que hacer. Es más, te esperamos un día, te esperamos 2, dijimos a la tercera la vencía, pero no llegaste, llegaste al cuarto, yo no hay nada que hacer. Como diciéndole, Señor, llegaste tarde. Ahora, ¿qué le responde el Señor? Ay, sí, qué pena, es que había una dificultad, había un trancón, Dios mío, es que me cogió la noche, es que, Dios mío, casi no me dejan venir. ¿Qué dijo el Señor? Mire, hay una palabra de Dios en Habacuc muy linda que dice, aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo parecería contradictorio, porque por un lado dice que la visión puede tardar, pero después, ¿qué nos dice? Que no tardará, o sea que llegará a tiempo. ¿Y qué significa? ¿Cómo es posible que tarde y no tarde? Bueno, hay 2 palabras en griego para tiempo. Una palabra es cronos, de donde viene la palabra cronómetro, y otra palabra es kairos. Entonces, ¿qué significa eso? Que tal vez en mi cronos el Señor se está demorando. En el cronos el Señor se está olvidando de mí. En mi cronos el Señor nada que me responde. Señor, estoy ahí esperando, Padre Celestial, dame marido, ¿verdad? Dice, no, pero espera el tiempo. No, pero es que ya tengo 18. Espera tiempo, ¿cuál es el afán, verdad? O sea, pero a veces en mi cronos tal vez me desespere. Sí, si no le contesta, se desespera. No. Y a veces, Señor, pero no me contesta. Señor, pero no me respondes. Sí, tal vez en mi cronos. Pero recuerda que hay otro tiempo, y es el tiempo de ¿quién? De Dios. Y en el tiempo de Dios, Él no llega en el día 5, Él no llega en el día 8, Él llega en el día en el cual Él ha establecido su propósito perfecto para tu vida. Entonces el problema es que como yo vivo en mi tiempo, en mi cronos, y nos la pasamos mirando qué horas son, ¿verdad? Ay, pastor, ¿qué le harían que hoy vamos tarde, verdad? Y a veces no me quedo en mi cronos. Claro, yo me desespero, porque en mi cronos las horas van pasando, y nos dieron las 11, la 1 y las 2 y las 3, y entonces está ahí preocupado con su tiempo. Pero el Señor dice, tranquilo, que en el tiempo de Dios todo es perfecto y Él llega en su momento oportuno. Yo sé que tal vez a nosotros nos desespera nuestro cronos, pero ¿por qué no vives en el tiempo de Dios diciéndole, Señor, tú a tu tiempo traerás la bendición? Mire, yo sé que como iglesia hemos soñado con un espacio grande, con climatizado, casi que silla reclinomatic, ¿verdad? Que usted pueda sacar un pitillito y toma agüita y vuelve y lo guarda, ¿verdad? Sí, que le hace masajitos mientras usted escucha la palabra, y si se está quedando dormido, entonces una cosa así, tormenta que te levante, ¿verdad? Para que alguien me dice, pastor, no siento nada, silla número A13, ¿verdad? Entonces, para que sienta, ¿verdad? Y también tener aquí el panel para el que está durmiendo, ¿verdad? Y entonces con disimulo, ¿no? ¿Verdad? Sí, genial, ¿verdad? Y con un sonido home theater, ¿verdad? Con una alabanza espectacular, que los instrumentos así como se suban y se guarden, ¿verdad? Y una cosa increíble, con una multimedia impresionante, con cosas así 3D. Sí, soñar, pero todo llega en su tiempo. Y si no es en este tiempo, pues en el cielo tú vas a tener 3D al mismo Dios hablándote, ministrándote, ¿verdad? Y vamos a estar ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo sé que a veces en nuestros cronos nos desesperamos
Y nos como decimos, no, pero ¿para cuándo, Padre? Y Señor, ¿y cuál es el baloto que me vas a dar? No, no. Pero en el Kairos de Dios, Dios tiene los propósitos eternos, perfectos. Jamás Dios llegará tarde para tu vida. Dios siempre llegará a tiempo para ti. En el momento oportuno, el Señor va a estar ahí. Por eso lo que está diciendo el Señor es, mire, eso que tú estás esperando llegará en el tiempo perfecto de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos aprender a esperar, ¿qué? El tiempo perfecto de Dios. Y entonces, vamos tres cosas. Lo primero que tenemos es la ayuda de Dios. Segundo, tenemos los propósitos de Dios. Y la tercera que tenemos es el tiempo de Dios. Dios todo lo hará en su tiempo perfecto. Y lo cuarto que tenemos, tú y yo, es que tenemos la esperanza de Dios. Yo sé que también está la Claudia, la Marta, de verdad, la Sandra, pero la esperanza de Dios va a estar ahí. Mire esto que es curioso. Dice la palabra del Señor. Jesús dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha quedado dormido, se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro estaba dormido, pero Jesús se refería ¿a qué? A que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Tampoco, ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo es posible que Jesús, cuando hable de la muerte, o sea, Jesús sabía que él murió, ¿verdad? Porque todo eso estaba fríamente calculado. Pero ¿por qué Jesús no le dijo murió? Sino ¿cómo les dijo? Se durmió. ¿Cuál es la diferencia entre un muerto y un dormido? De lejos no hay diferencia. Usted ve a los dos acostados, de lejos no hay diferencia. ¿Sí me va a entender? De pronto los ronquidos, por eso los ronquidos ¿qué son? Señales de vida. Sí, usted está despierto, ¿verdad? Pero no, mentira. Pero yo no estoy roncando, estoy dando señales de vida para que usted no crea que me dormí. Ok, pero el que duerme bien, o sea, el que no se le oye la respiración, ¿usted qué dice? Está muerto, ¿verdad? Porque usted de lejos, usted lo ha acostado. Pero ¿cuál es la diferencia entre un muerto y un dormido? La respiración. ¿Cuál otra? Sí, porque hay gente que duerme en todos lados, ¿no? Eso hay celadores tan buenos que cualquier ruido los despierta, ¿verdad? Es más, otro le pregunta al compañero, le dice, ¿y es cierto que usted puede dormir aún hasta con los ojos abiertos? Digo, okay, bueno, chiste es malo, ok. Pero bueno, lo que quiero decir es eso, o sea, ¿cuál es la diferencia? Okay, ¿cuál es la diferencia? Que al muerto, nada lo levanta. Al que está dormido hay ¿qué? Esperanza. Por eso el Señor decía, y hay una palabra tan linda que pudimos compartir estos días, como dice nuestro amigo, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 4, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Sí, la muerte es una tragedia. Sí, la muerte es algo el cual nos asusta. Siempre que pensamos en la muerte, decimos, ay, toco madera, ay, no hay madera. Ok, pero esto es plástico, ok. Pero usted dirá, ay, no, que no me pase a mí, ¿verdad? Sí, nadie puede evitar la muerte. Lo único que falta para morirse es estar vivos. Pero la gran diferencia es que cuando tú estás en la luz, cuando tú estás en Jesús, la muerte no es muerte, es un dormir. Porque todos los antepasados que han muerto, ¿sí? Han muerto y se han quedado muertos. Pero el único que murió y resucitó se llama nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la Biblia dice, los que durmieron con Él, ¿qué dice? Resucitarán. Entonces Jesucristo murió para que ninguno de nosotros tenga que morir eternamente, sino que tengamos una vida eterna con Él. Sí, hay gente que se prepara para su presente. Hay gente que se prepara para su tiempo de ahora. Entonces tiene todo asegurado, ¿no? Y para eso la vendedores de seguro, asegure su futuro, asegure. ¿Y qué es asegurar el futuro? Pues asegúralo mientras pague, porque el día que no paga le pasa algo y chao pescado, ¿verdad? Y uno cómo puede asegurar que me dan trabajo. O sea, nadie me asegura que yo no pierdo el empleo, nadie me asegura que no pueda llegar a pasar algo, pero todo el mundo quiere asegurar sus cosas materiales, su dinero, su casa, su carro, ¿verdad? Y todo el mundo está pensando en la seguridad de las cosas que son pasajeras, de las cosas que no podemos evitar, de las cosas que algún día vamos a perder. Pero la pregunta es, ¿y qué hay de tu seguridad eterna? ¿Y qué hay de tu más allá? Si todos estamos tan ocupados en el más acá, que no tenemos en cuenta lo que va a pasar después de la muerte. Y déjeme decirte algo, si yo no estoy con Cristo, pues la muerte va a ser una tragedia. Pero si yo estoy en Cristo, va a ser sencillamente un dormir en Él, porque vamos a resucitar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el tema no es lo que pase ahora.
Mire, y les voy a decir que creer en Cristo y tener el seguro con Cristo es lo más inteligente que tú puedes hacer en la vida. Alguna vez le preguntaron y decir, ¿usted cree en el más allá? Yo sí, pues corra de tantico. Ok, no, pero le preguntaron, ¿usted cree en el más allá? ¿Qué estupidez cree en el más allá? ¿Quién nos puede comprobar que eso existe un más allá? Él dijo, mira, creer en Cristo para nuestro más allá y para la vida eterna es también inteligente. Le digo, explícame la lógica. Mira, muy sencillo. Pregunto, si yo creo en Jesús y veo una vida piadosa, una vida para Él, y me muero, y como usted dijo, no había más allá, eso era una mentira, al fin todos nos morimos y terminamos siendo abono y no pasó nada, ¿qué perdí? Nada. En última vi la presencia de Dios, vi la fortaleza de Dios, vi la ayuda de Dios, y fue algo que me ha cambiado la vida y soy muy feliz y he encontrado el gozo del Señor aún en medio de los problemas. Pero usted, ¿verdad?, que ha decidido no creer en Dios porque el más allá no existe, y llegó la muerte y murió, y resulta que sí había un más allá, y resulta que sí había una eternidad, y resulta que eso que decía la palabra era cierto. ¿Qué perdió? Todo. En cambio, ¿qué hice yo que sí creí? Lo gané todo, porque no solo me preparé para la hora, sino me preparé para el mañana. Por eso el Señor decía, voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy en Cristo no tengo solamente seguridad en mi presente, sino también tengo seguridad, ¿o qué? Mi futuro. Y si alguien te dice, no, pero qué bobada, ¿quién sabe el futuro? Sí, tal vez yo no he muerto para decirle, sí es cierto, yo lo vi, mire, no. Pero yo estoy seguro, primero, que la palabra es verdad, y segundo, que si creo en Él, Él no solamente me ha dado respuesta en mi presente, sino sabré que estaré toda una eternidad en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que creer en Cristo es lo más inteligente que puedes hacer. ¿Sí? Eso es como cuando uno paga un seguro. Sí, yo no estoy esperando que me muera, pero uno sabe que si lo pagué, algo va a quedar para mis hijos, algo va a quedar para mi familia, o sea, habré asegurado, porque al final todos nos vamos a morir. No es que se mueren solo los que creen o los que no creen, esos no se mueren. No, todos nos vamos a morir. Pero qué bueno que yo me morí, pero tengo preparado una presencia de Dios asegurada por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él es nuestra esperanza. Y la pregunta es, si todos nos preparamos para las preocupaciones del presente, ¿pero dónde están las preocupaciones eternas? Por eso Jesús le dice a Marta, el que cree en mí no morirá eternamente. El llamado de Dios a que podamos tener esa seguridad que dependemos de Él, esa seguridad que los problemas no serán el fin y que ni siquiera la misma muerte será el fin. Porque como dice el apóstol Pablo, sorbida fue la muerte en victoria. Y los que están en Cristo no tienen problema aún con la muerte. Por eso para todo el cristiano no es morir, es que los que duermen. ¿Cuántos quieren tener esa esperanza en el Señor? Por eso quiero invitarle que le digamos al Señor, sí Señor, yo no puedo evitar los problemas, pero quiero primero contar con tu ayuda, quiero contar con tus propósitos, quiero contar con tu tiempo y quiero contar con el hecho de que en ti siempre hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? De que estaremos contigo por toda la eternidad, gozando de tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarte que nos coloquemos de pie un momento, por favor. Y ahí donde está, digámosle al Señor, Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia nos ayuda, nos levanta.